Cuando estaba yo en la escuela, hace muchos años, en primaria, se nos decía este dicho: mijito, no sea tonto, o no seas como el burro. Eso se nos decía cuando decíamos o dábamos una respuesta que estaba totalmente equivocada y que no podía ser. Por eso se nos decía: no sea tonto, no sea un burro, porque la respuesta estaba tan ridícula que se nos ponían nombres, se nos decían nombres. Y aunque no era muy bueno para nuestro ser que se nos dijeran esas cosas, sí nos hacía entender de que no debíamos de responder con algo ridículo, algo que no puede ser. Hoy quiero hablar de la teología más absurda de todo tiempo, y los hombres que se consideran teólogos y se consideran muy inteligentes, pero son los más burros de todos. En la teología de Dios, cuando se explica o se define quién es Dios, todo teólogo enseña, estoy hablando de teólogos cristianos, porque hay gente que cree en otras cosas, pero estoy hablando del cristianismo. Hay teólogos que están totalmente de acuerdo de que Dios es un ser supremo, un ser absoluto, un ser que no necesita a nadie, que este Dios ha existido siempre ha existido, desde antes de la creación del mundo y de todos nosotros. Dios siempre ha existido. Se le dice que es eterno y que Dios es todopoderoso. No hay nada imposible para Dios. Se dice y se enseña de que Dios creó todas las cosas porque Él es Dios. Y todo corresponde y todo fue creado por Él y para Él. Eso nos dice la Biblia. La Biblia enseña que Dios creó todas las cosas y que Dios no cambia, que Dios todo lo sabe y que Dios está en todo lugar. Dios puede estar aquí conmigo y puede estar con alguien en China. Dios es poderoso y omnisciente, omnipresente. Dios todo lo sabe. Entonces, todos los teólogos de cristianos están de acuerdo, sea católicos o protestantes, todos están de acuerdo hasta aquí, que la Biblia enseña que hay un solo Dios y que Él es todopoderoso, omnisciente, omnipresente, y que no hay nadie mayor, más poderoso que Dios. Todos estamos de acuerdo hasta este punto. Hablando de la mitología griega y la filosofía griega, que existió desde hace muchos años atrás. La filosofía griega en sí es algo medio raro. La mitología que enseñaban los griegos era de que había muchos dioses y un dios engendró a otro dios, una diosa engendró a otros dioses o diosas. Es decir, la mitología griega y la filosofía griega se va a otro lugar aparte de la teología sólida que se enseña por los cristianos. La mitología enseña de que un dios engendró muchos dioses y una diosa engendró muchas diosas. Eso es lo que la mitología enseña, pero no es doctrina, no es teología básica, sino que la mitología es eso, mitología, algo que no está en la razón, algo que se inventó, algo que la gente en su imaginación
han creado estas cosas. Y los griegos eran muy fanáticos de estas cosas. Y ahí fue donde se inventó que había una madre de Dios en la mitología griega. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con la teología cristiana? Pues en el segundo siglo, tercer siglo y adelante, unos hombres metieron la mitología a la iglesia cristiana, a la comunidad cristiana, y enseñaron que Dios tiene una madre, la madre de Dios. Y aquí metieron esta doctrina, estas enseñanzas absurdas en la teología cristiana y no queda. Pero solamente gente ignorante, gente que no conoce la Biblia o que tiene otra agenda, que quiere enseñar a la gente otras enseñanzas, otras tradiciones que no son bíblicas. Solamente gente como esa, pero que yo llamo la gente más falta de entendimiento. Por no decirles otra cosa, Dios no puede tener una madre, especialmente una madre o una mujer que no era divina, como en el caso de la Iglesia Católica enseña de que María, una joven judía, que ella tuvo, y la historia nos dice y la Biblia enseña que tuvo a Jesucristo. Pero la Iglesia Católica tuvo muchos concilios, y entre estos concilios enseñó de que María era la madre de Dios. Y esta es una doctrina falsa, absurda, ridícula, y solamente estas personas o teólogos que no tienen sesos, que no tienen conocimiento, que son imbéciles en su manera de pensar, pudieran pensar en tal cosa, de que un Dios todopoderoso podía tener una madre que era humana. Esto es ridículo. En vez de esa enseñanza, lo que debía haber hecho estos concilios es enseñar de que María era la madre de Jesús, de Jesucristo, que realmente era Dios o la palabra de Dios hecho carne. Y esto es importante, que se defina de esta manera en vez de decir que María es la madre de Dios. El resultado de esa enseñanza absurda es a hoy en día mucha gente adora, venera y idolatriza a María, pero no la María de la Biblia, no María quien era judía. No, ellos inventaron una María que se puede cambiar de una diosa griega a una diosa mexicana, a una diosa japonesa, francés y de todos estos. Esta diosa creada por la Iglesia Católica se cambia de color y cambia de nacionalidad al gusto. Y hasta se han visto apariciones de esta María con un bebé. Y por eso dicen, es María, la Madre de Dios. Pero ¿cómo puede haber una aparición de una mujer teniendo un bebé en las manos si Jesucristo ya no es un bebé? Jesucristo ya no solamente vivió a los 30 años y fue crucificado y murió y resucitó como un adulto. ¿Acaso podrá Jesucristo volver a hacerse bebé para que la gente pueda creer en María, la Madre de Dios, la Reina del Cielo, conforme a la doctrina de los católicos? Quizá se siente usted ofendido por lo que yo estoy diciendo, pero es teológicamente una estupidez enseñar que Dios tiene una madre.